Mateo capítulo 5, del 1 al 12, el Sermón del Monte, ¿no? Las bienaventuranzas. Bueno, sabemos lo difícil que es, pero como siempre suelo decir, vamos a hacer una panorámica de este capítulo, de sus 12 versículos, ajustando lo máximo que podamos a la palabra. Dice así el texto: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Eso es el Señor Jesús hablando allá en el Sermón del Monte, ¿no? A sus discípulos, pero a esa multitud que le seguía, que si nosotros vemos en los capítulos anteriores, vemos que a Jesús le seguía una multitud de personas. Y era de costumbre, fíjate qué diferencia, ¿no? Yo estoy de pie, los demás están sentados, pero en aquella época el maestro, que no soy yo, por supuesto, el Jesucristo, el maestro cuando iba a enseñar, él se sentaba y los demás se quedaban de pie. Así era. Así que vamos a hacer la prueba. Todos ponen de pie y yo me quedo sentado, ¿vale? Bueno, y eso, imaginaos, ¿cuántas horas estaría el Señor Jesús hablando? Pero seguramente que nadie se cansaba, porque era el maestro de los maestros que estaba hablando. Entonces él lleva a las personas ahí al monte. Seguramente que no es que sería un monte así, sino que los montes también tienen las estas así, para que él pueda estar en un lugar más alto, también sentado, para que la gente pudiese ver. Y es precioso ese mensaje que da el Señor Jesús. Y es interesante porque Él dice: gozaos y alegraos. Alguien puede preguntar: ¿cómo podemos gozar en medio de todo lo que hemos leído antes? ¿Verdad? Hermanos, antes de introducir directamente al texto, quería solo refrescar nuestra memoria de que cuando Jesús fue llevado al matadero, allá en Isaías capítulo 53, versículo 7, dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Allá Jesús fue totalmente en silencio. Jesús ya no tenía palabras que decir. Él estaba diciendo ahora, ¿no? Ele estava aqui no Sermão del Monte, ele estava dando suas enseñanças, e aqui ele recém começava seu ministério. Hacía pouco tempo que havia começado seu ministério. Ele estava aqui gastando suas energias para falar a la gente, para que a gente le conociera, de conocer a Deus e fossem salvos. Houve a oportunidade para estas pessoas, porque Jesus não se cansou de predicar seu evangelho a tempo y afuera de tiempo. Pero sin embargo, cuando él fue llevado a la cruz, él no abrió su boca, porque Jesús ya había cumplido lo que él había venido a hacer aquí. Él vino a rescatar y a dar vida. Y él estaba predicando el evangelio para que la gente conociera esa salvación. Así que Jesús
cumplió su papel, cumplió su cometido, lo que Dios quería que él hiciese aquí. Y cuando él fue a la cruz, él fue en silencio, ya no tenía más que hablar. Pero mucha gente perdió la oportunidad, desperdiciaron la oportunidad que Jesús les estaba dando y no le creyeron. Y es duro decir que hoy día también nosotros predicamos, mucha gente escucha y no hacen caso, así como no lo hicieron con Jesús. No le hicieron caso y van directamente al infierno. No hay otra palabra. Van directamente al infierno. La felicidad, la bienaventuranza que enseña Jesús en el Sermón del Monte es muy diferente, hermanos, de la enseñanza que da el mundo. Y el teólogo Matthew Henry, tengo yo un libro de él dice, entre otros también que piensan lo mismo, algunos puntos sobre la enseñanza del Sermón del Monte, y voy a leer solamente 3 puntos. Él dice, esta enseñanza está destinada a rectificar los ruinosos errores de una mente ciega, carnal y mundana. El 2 dice, también está destinada a animar a los débiles y a los pobres que reciban el Evangelio, incluso el más pequeño en el reino de los cielos. Si su corazón es recto delante de Dios, será feliz. ¿Puedes bajar un poquito? Que yo creo, no sé si a mí me está dando un poco de... Él dice, si su corazón es recto delante de Dios, será feliz con todos los honores y privilegios de tal reino. Y la enseñanza 3 que da Matthew Henry es, las enseñanzas del Sermón del Monte están destinadas a invitar a las almas a venir a Cristo. A eso se dedicó Jesucristo, a predicar la salvación de las almas. Hay un cuarto que se me había olvidado de Matthew Henry también. Él dice que las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte están destinadas a fijar las cláusulas de compromiso entre Dios y el hombre. Y ayer tuvimos el encuentro de matrimonio, y lo que nosotros estábamos aquí, hemos visto que también hay unas cláusulas, ¿no? Para que el matrimonio vaya bien, ¿no? Hemos visto esto ayer, y aquí Matthew Henry está hablando que el Sermón del Monte, Jesús dictó unas cláusulas para que el cristiano verdadero sea salvo de verdad. Hermanos, cuando buscamos hacer las cosas bien, conforme a la palabra de Dios, entonces Dios viene y cumple con su palabra. Si nosotros verdaderamente nos entregamos en las manos de Dios, confiamos en Él es fiel y Él viene y cumple con su palabra. Y voy a leer 2 versículos, que está en Isaías capítulo 35, 8 y 9, dice, estamos hablando de los que cumplen lo que Dios pide. Él dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, fíjate, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Wow. Amén. Eso es lo que el Señor tiene preparado para nosotros, ese camino donde nadie ya nos va a perseguir. Estamos libres ya. Y dice que por más torpe, porque somos torpes, ¿no? Somos torpes, hermanos. Tenemos que andar con mucho cuidado, si no nos desviamos del camino, ¿no? Y el Señor dice que el que está en él, por más torpe que sea, no se va a perder. No se perderá. Entonces ahora vamos al texto que estamos. En Mateo capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, los pobres en espíritu significa, por mal que suene,
algo extraordinario para cualquier ser humano, el que es pobre en espíritu. Es algo extraordinario. Tú quizás estás pensando, pero ¿qué dices? Ser pobre en espíritu es algo extraordinario. El que es pobre en espíritu, aunque siendo una persona afortunada o que tiene una vida buena, siente la necesidad de Dios. Porque ser pobre en espíritu es sentir la necesidad de Dios. El pobre en espíritu es aquel que no se fía de sí mismo. Él necesita de Dios todo el tiempo. Su vida está entregada en las manos del Señor. Él necesita al Señor todo el tiempo, no se sacia nunca. Qué maravilloso es esto. El que es pobre en espíritu está siempre buscando las cosas de Dios. Pero el que se cree que es lleno del Espíritu, él ya no busca las cosas de Dios porque ya se siente que está lleno y que es más espiritual que los demás. Es orgulloso de sí mismo. Pero el que es pobre en espíritu es aquel que está humilde de rodilla y pidiendo el consejo de Dios todo el tiempo, porque no se fía de él mismo. Amén. Por eso digo que el ser pobre en espíritu es lo mejor que puede pasar en la vida de una persona, porque entonces su dependencia está en el Señor. Hermanos, es verdad que todas las veces que subimos aquí, estoy seguro que pasa con Pastor Gerson, estoy seguro que pasa con José Manuel, que nosotros venimos a predicar, aunque nosotros estudiamos, nuestra oración es: Señor, estoy en tus manos, no me deje fallar, no quiero fallar, es tu iglesia, no puedo fallar. Tenemos que estar entregados en las manos del Señor. Tenemos que estar en la dependencia de Dios todo tiempo. El pobre en espíritu es una persona agradecida a Dios. Es tan agradecido que en la escasez, como ha dicho Pablo, en la escasez, pero también en la abundancia, somos agradecidos siempre, porque entendemos que eso viene de Dios, ¿verdad? A veces la escasez viene de Dios, la abundancia viene de Dios, entonces somos agradecidos a Dios, ¿no? No estamos ahí quejándonos y poniendo una pancarta: mira cómo estoy, mira mi vida. No, no, no. Estamos agradecidos a Dios. Pero fijaos lo que es el pobre de espíritu. Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos. Los que son pobres en espíritu. De ellos, ese es Jesús hablando a la multitud que estaba ahí en el monte, que el pobre en espíritu, el cielo es de ellos. ¿Por qué? Porque ellos entregan todo al Señor. No confía en su propia fuerza. Hermanos, la insatisfacción espiritual nos hace depender de Dios, ¿no? ¿Has visto el que es insatisfecho con su vida financiera? Está siempre buscando más y más, y tiene un coche y quiere 2, y tiene una casa y quiere 3, y quiere más, y quiere más. Insatisfecho, pues el que es insatisfecho espiritualmente está siempre buscando de Dios, y quiere más, está insatisfecho. Bueno, hoy oré media hora, es que tenía que haber orado 45 minutos, y el día siguiente intenta orar más de media hora, está buscando siempre del Señor, ¿no? Eso es insatisfecho con su vida espiritual, porque quiere santidad, ¿no es así? Nosotros estamos buscando santidad, queremos andar en santidad, ¿no? Por otro lado, debemos estar también, hermanos, insatisfechos con nuestro servicio en la iglesia, ¿no? Nosotros podemos estar insatisfechos. ¿Será que yo estoy haciendo bien las cosas también en la iglesia? Porque son mis hermanos, es la iglesia. Debemos buscar esa satisfacción también, ¿verdad? De querer hacer más y mejor para el Señor, porque la iglesia es la novia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y es verdad que hay dones y dones. Hay dones para enseñanza, hay dones para la predicación, hay dones de oración, hay muchos dones. Y que cada uno, pues, busque en Dios cuál es su don y haga, ¿no?, su trabajo para que la iglesia pueda desarrollarse bien. Amén. El apóstol Pablo se sentía el más pequeño de todos. Fijaos quién era el apóstol Pablo. Las enseñanzas, los libros que tienen, las cartas que tenemos de Pablo en la iglesia y él en la Biblia, sin embargo, él se siente el más pequeño de todos. El más pequeñito. Él dice en Filipenses 4:13:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso fue lo que él dijo. Él se siente el más pequeño, pero él puede todo, porque es Cristo quien le fortalece. Es Cristo quien te fortalece. Puedes sentirte el más pequeño de todos. Es que no va de ti, no depende de ti. No eres tú. Tú no eres el sol, ni la estrella, ni nada de esto. Va de Jesucristo. Es por Él, es Él quien hace por medio de ti. Aunque tú te sientas el más pequeño, como Pablo se sentía, Él está actuando por Jesucristo, hermanos. Es por Jesucristo. Wow, qué precioso que tiene que ser, ¿eh? Eso, que nosotros llegamos a este nivel, ¿no? Todo, y que podamos decir de verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Entonces ya no hay barreras, ¿verdad? Eso significa confiar plenamente en Dios. Somos bienaventurados los pobres en espíritu. También, agora já estamos passando aqui ao seguinte, não? Os pobres en espíritu, como dijo Jesús, y el reino de los cielos es nuestro. El reino de los cielos nos pertenece. Quizás me he saltado un poco aquí. Vamos al versículo 4, que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, cuando nosotros decimos esto, ¿qué pregunta haremos nosotros mismos? ¿No? ¿Cómo puede ser bienaventurado una persona que llora? El Señor Jesús está diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo pienso, puse yo una comparación. Creo que hay dos tipos de lloro, según lo que nosotros estamos viendo aquí. Hay un lloro mundano, que es, por ejemplo, es cosa mía, pero me da una tristeza cuando yo veo las Olimpiadas o un mundial de fútbol, que es algo así, vamos a decir, extraordinario, que están los mejores atletas de todos los tiempos, que han entrenado, han gastado años de su vida para llegar allí. Ya sé que fue una lucha tremenda. Ahora van, compiten, llega a la final. Ese que se creía que iba a ganar, pierde. Y van ahora a recibir las medallas, el trofeo. Llegan ahí, no quieren, lo ponen la medalla de plata, ellos cogen y lo sacan. Qué orgullosos son, ¿verdad? Este es el lloro del mundo, orgulloso. No reconoce que hay alguien mejor que él. Es solo puro orgullo. Quizás dice, yo soy la selección brasileña, yo no me voy a colgar una medalla de plata. Y la saca. Puro orgullo, porque hay uno que es mejor que tú, pero no quieres aceptar. No lo acepta. Son orgullo, ¿no? Y el ser humano es orgulloso. Otros lloran incluso maldice a otros. ¿Sabes por qué? Porque llegó antes y ocupó un mejor puesto en la empresa. Entonces ya lo maldice porque yo llevo aquí 50 años y ahora llega este y mira dónde está ya, ¿no? Y llora por esto y se enferma por esto. Este lloro no tiene ningún beneficio. Sin embargo, Jesús está hablando que son bienaventurados los que lloran. ¿Y por qué? Porque reconocen su pecado, reconocen su pequeñez delante de Dios. A estos arrepentidos que lloran por sus pecados, son de estos que Jesús está hablando. Que reconocen su error, reconocen su pequeñez y reconocen quién es Dios. Fijaos, otros lloran porque fracasan incluso nosotros en nuestro proceso de santificación. A veces lloramos por esto, porque decimos, quiero hacerlo bien, pero he fallado. ¿No? A veces lloramos por eso. Otra vez he caído en el mismo error y lloramos por eso y pedimos perdón al Señor. Y el Señor reconoce este lloro tuyo. Él está viendo que tú estás arrepentido de lo que tú estás haciendo. Así que en el proceso nuestro de santificación, a veces perdemos algunas batallas. Perdemos una batalla aquí, perdemos otra batalla allí. Lloramos por esto. Pero nosotros sabemos que la guerra la venceremos, porque el Señor está con nosotros. Amén.
Perdemos una batalla u otra, pero la guerra no. La guerra principal, que es esa salvación, la tenemos y está garantizada. Así que el lloro que está hablando Jesús dice que esos que lloran de esta manera serán bienaventurados. Bienaventurados, porque son personas que no solo lloran por sus fracasos. Nosotros no lloramos solamente porque nosotros a veces fallamos con nosotros mismos, sino que lloramos, hermanos, ¿sabes por qué? Por aquellos que no conocen al Señor Jesús. Lloramos por ellos y oramos por ellos para que también conozcan al Señor Jesús. Y mira lo que dice en Apocalipsis 21, versículo 4, para los que lloran, ¿no? Los que lloran en la presencia del Señor. Dice ahí, Apocalipsis 21, 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Es el mismo Señor, ¿no? Que nos va a enjugar estas lágrimas de dolor que tenemos, ¿no? De que estamos luchando y fallamos, luchamos y fallamos, pero el Señor ve nuestra intención, Él ve nuestro corazón, ¿no? Y a veces eso pasa. Lo que a veces Mónica suele decir, nosotros como matrimonios mayores, ya que estoy aquí fresco con el del matrimonio, muchas cosas nosotros ya no equivocamos como los matrimonios jóvenes, porque ya hemos pegado tantas palizas que hemos aprendido. Muchas cosas ya no nos equivocamos, pero no estamos vacunados de que no nos vamos a equivocar. Nos equivocamos. Tenemos 40 años de matrimonio y nos equivocamos. Y nos equivocaremos hasta el final, ¿no? Pero estamos en las manos del Señor. Nuestros errores, nuestros fracasos no nos va a impedir ver la gloria del Señor, ¿no? Que es verlo en aquel día. Amén. Y ese es un proceso que tenemos. El versículo 5 del capítulo de Mateo que estamos, Mateo 5:5, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, hermanos. ¿Cómo tengo yo que aprender a ser manso? Porque yo tengo que pedir a Dios, porque cuando me viene un problema, lo primero que pienso es pienso mal. Luego el Señor va trabajando y tengo que pedir perdón y arrepentirme de mi pensamiento. Que nosotros tenemos que ser mansos. Mansos. Y el Señor dice que son bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. El que anda peleando por ahí está perdido, ¿no? Ser manso para el mundo ahí fuera es sinónimo de tonto, ¿no es así? Cuando tú eres manso, o sea, alguien te ofende, alguien te provoca, y tú intentas escabullirse, salir de ahí o contestar con una buena palabra, para el mundo te dice: pues tú eres tonto, ¿por qué no le has pegado una? ¿O por qué no le has dicho esto? ¿No? Tú eres tonto, esa es la palabra más, tú eres tonto, ¿no? Es horrible, ¿no? Pero el Señor está diciendo que los mansos heredarán la tierra. Así que cuando el Señor dice que no, ¿cuál es nuestra actitud? ¿No? ¿Actuamos como niños dando pataletas? ¿No? A veces el Señor nos dice que no a muchas cosas. ¿Somos mansos para recibir el no del Señor? ¿O somos con esas rabietas de niños pegando pataletas para todos los lados? ¿No? Hermanos, para Dios ser manso es ser rico, porque el que soporta con mansedumbre los ataques del mundo promueve para sí mismo salud. Cuando soportamos los ataques del mundo, estamos promoviendo para nosotros mismos salud y bienaventuranzas, prosperidad, sensación de tranquilidad. No sé si ya pasó con vosotros alguna vez, cuando tú consigues salir de un apuro, dando una respuesta mansa,
sabiendo que tú podías haber pegado, y no, tú te has dejado esto, la carnalidad, y has dado una buena contestación. Vas a casa con una sensación, aunque todo el mundo dice que tú has sido derrotado, tú vas a casa con sensación de victoria, porque has podido soportar los ataques de Satanás. Esos son los mansos. Son palabras de Jesús, y las palabras de Jesús se cumplen, ¿no es así? Se cumplen. ¿Hay algo que no se ha cumplido todavía? Todo lo que dice el Señor Jesús se cumple y se cumplirá. Por la fe, vamos a ver, ¿no? Los que no, como nosotros, no conformamos con este siglo, los que tenemos sed de justicia, los que no nos dejamos contagiar por el mundo, aunque pasamos por aflicciones, el Señor nos dará la victoria y seremos saciados porque Él hará justicia por nosotros. Y seremos saciados de esa justicia. Nosotros miramos ahora mismo, nosotros los cristianos, y ¿sabes lo que nosotros pedimos siempre? Ven, Señor Jesús, ven pronto. Porque no nos conformamos con la justicia de ese mundo. No nos conformamos con la situación, todo lo que está pasando en este mundo. Por eso pedimos. Es difícil para nosotros cristianos convivir en este mundo. Solo por la obra del Espíritu Santo que podemos. Es difícil. Ya no hay respeto. Gracias, Camila. ¿No? Ya no hay respeto. Es un mundo que caído totalmente. Y cada cristiano, nosotros tenemos que anhelar la venida del Señor. Anhelamos la venida del Señor Jesucristo. También dice en el versículo 6, ahora, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, eso aquí fue lo que nosotros acabamos de hablar, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros seremos saciados un día. Aunque parece que no hay, que todo está perdido, no. El Señor Jesús está diciendo que nosotros seremos saciados un día por su justicia. Hermanos, hoy sufrimos todos de una manera o de otra. Sufrimos porque no nos conformamos con las justicias que hay en este mundo. Entonces, no nos queda otra que anhelar la venida del Señor. Anhelar la venida es que vayas donde vayas. Hay una injusticia tremenda, ¿no? La sociedad está perdida. Cuando yo empecé hablando aquí de las fiestas de Giorgio, mirando el rostro de cada uno, viendo, yo me imagino cómo estará hoy muchas familias aquí en Giorgio, que sus hijos no llegaron para dormir en casa, que no se sabe dónde están, ni qué fue lo que pasó con ellas. Estoy seguro, porque eso es normal de las grandes fiestas. Es normal de que pase esto, como los carnavales en Brasil. La desgracia que trae. Ese es el mundo caído. Seguramente que hoy, mañana, las farmacias todos buscando la píldora del otro día, ¿no? Ese es el mundo caído y nosotros anhelamos que un día eso, pero ¿cómo? Solo con la presencia del Señor Jesús. Hermanos, con Dios no existe esto de moneda de cambio. No existe de que yo voy a dar para recibir. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Eso lo tenemos que tener claro. Lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Cuando estamos Arlindo y yo sembrando tomate en la huerta, no estamos pensando en coger calabaza. Sembramos tomate porque queremos coger tomate. Siembras justicia, coges justicia. Siembras amor, coges amor. Siembras paz, vas a coger paz. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Qué es lo que nosotros sembramos? Bueno, la persona, hablando de misericordia,
no tiene por qué ser la más destacada en la fe, el misericordioso. La persona misericordiosa es aquella que de buen corazón y de buena voluntad tiene compasión. O sea, misericordia es tener compasión de otra persona, incluso de aquellos que le causan daño. Dice Jesús para los misericordiosos. Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. He perdido aquí el versículo 7, ¿verdad? Perdón. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Só un poquito que me he perdido un poco aquí el texto que tenía. Hermanos, nosotros ya hemos alcanzado la misericordia, ¿no es así? Nosotros hemos alcanzado misericordia, aunque no la merecemos, por Jesucristo. Jesucristo tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Él nos perdonó, Él nos salvó, Él nos dio vida, por medio de su sangre derramada en la cruz. Jesucristo fue misericordioso con nosotros. Así que nosotros tenemos que expresar también misericordia a los demás, ¿no? Pedir a Dios salvación para los demás. Yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? Verdaderamente, ¿cómo está tu corazón? En Salmos 51, 17, la parte B dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Al corazón altivo, Dios no lo quiere. Hermanos, cada vez que nos arrepentimos de algo que no hemos hecho bien, cuando llevamos a los pies del Señor, Él nos limpia y Él nos perdona. Pero aquellos que no reconocen su error, no quieren perdón de Dios. Pero nosotros, si reconocemos nuestro error, llevamos a los pies del Señor, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos lava con su sangre. Y es interesante porque la sangre de Jesús derramada en la cruz nos vuelve blancos como la nieve. ¿Cómo puede ser esto? Jesús puede hacer esto. Nos lava con su sangre y nuestros pecados son perdonados y son limpios. El Señor dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? Si está limpio, ¿qué dice el Señor Jesús? Entonces verás a Dios. Amén. Ahora, también están los pacificadores, que luego llegaremos a ese versículo. Los pacificadores, estos se esfuerzan mucho más allá de sus responsabilidades para que haya paz. Esos son los pacificadores. Son personas que saben incluso entrar en alguna situación muy compleja, pero porque le da pena ver aquello. Nosotros sabemos, el cristiano sabe que la lucha no es contra la carne. Entonces, cuando ve dos personas peleándose por una discusión y muchas veces tonta, a veces el pacificador se mete ahí, incluso a veces lleva el golpe, ¿verdad? Porque se metió demasiado y lleva el golpe, pero lo soporta, y lleva uno y lleva dos, lo soporta porque él lo que él quiere es paz, quiere demostrar paz, ¿no? Y no sé a qué punto nosotros tenemos esta paz con nosotros, si somos pacificadores o si no somos pacificadores, ¿no? Entre nosotros mismos, ¿cuál es nuestra posición cuando un hermano te ofende, ¿no? ¿Cuál es tu situación? ¿Cómo lo haces? ¿No? En la mayoría de las veces el pacificador es tomado también por el mundo de tonto, ¿no? ¿Qué tonto eres? ¿Por qué te metes? ¿Por qué te has metido en esto?
¿no? Se mete en medio de una discusión o incluso peleas llevando golpes que no son para él. ¿Y será por qué? ¿Y por qué lo hacen? Por la paz. Estamos hablando de cristianos. Lo hace por la paz. Por eso son pacificadores. Estas son personas que intencionalmente aparecen para echar agua en el fuego. En vez de echar un poquitín de leña, cuando una persona está hablando, por ejemplo, mal de la otra, ¿no? En vez de echar un poquitín de leña, lo que hace es echar agua. Ese es el pacificador. Para que esto no vaya más. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que la lucha no es contra carne, hermanos, ¿no? Ese es el enemigo que pone ahí un hermano confrontado con el otro, ¿no? Y hay discusión, hay pelea. En el matrimonio pasa lo mismo, pero la lucha no es contra carne. Como hemos visto ayer, tenemos que analizar y estudiar quién es nuestro enemigo de verdad, con quién vamos a luchar de verdad, con quién estamos luchando de verdad. Y a veces estamos luchando con una otra persona y no es esto, no es con ella. Es el enemigo que pone una palabra torcida. No sé si ya pasó con vosotros, que una persona dice una cosa y tú entiendes otra, y eso ya provoca una discusión, ¿no? Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Así que eso de que la gente del mundo, qué tonto eres, porque siempre estás ahí hablando palabras bonitas, siempre estás ahí queriendo la paz, deja que se peguen. No, deja que se... Pues el Señor Jesús dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que los chavales, los que están en el cole, ¿no? Que están estudiando, paciencia y sé pacificador ahí donde estás, porque tú tienes una herencia preciosa que Dios tiene para ti. Él dice que serán llamados hijos de Dios los pacificadores. Hermanos, solo Dios puede llamar bienaventurado o feliz a una persona que sufre persecución. Porque nosotros mismos, a nuestros ojos, vemos y dice, ¿cómo podemos decir que esa persona que está sufriendo persecución es un bienaventurado? Es que el Señor Jesús está diciendo, si es por su causa, es bienaventurado. Debemos tener en cuenta de que para Dios la situación que estamos pasando en este momento no es el fin. Es un proceso que estamos pasando, pero eso no es el fin. Y ese proceso que estamos pasando, si nosotros hacemos lo que Jesús está diciendo, ser, como dice aquí, ser pobre en espíritu, llorar por los que necesitan salvación, ser manso, ¿no? Todo esto, el Señor Jesús dice que es un proceso que estamos pasando y tenemos que pasar por él para llegar a la promesa que Él tiene para nosotros, a ese futuro tan esperado que el Señor tiene para nosotros, ¿no? No desanimemos, porque eso es lo que nos toca vivir así. Sin embargo, las personas que no tienen a Dios, no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Y sabemos que toda esa lucha que está pasando, está culminando, porque el Señor nos está limando para que nosotros vayamos al camino de la cruz, correctamente. Pero los que no tienen a Dios, no tienen esperanza. Tampoco tiene poder para nada, a pesar de que piensan que tiene poder. No tiene poder para nada. Hermanos, una vida sin esperanza lleva a la persona a ser reacia al Evangelio.
Una persona que no tiene esperanza de salvación es reacia, no quiere el Evangelio, porque no tiene esperanza. Su vida es aquí, y solo lo que él está viviendo. Es su problema, es su matrimonio, es solo esto, y no hay más. No tiene esperanza ninguna. Y muchas veces, personas que no conocen a Cristo, pasan a ser perseguidor de Cristo y de los que son cristianos, ¿no? Porque no conocen y no saben, no tienen esperanza. Como no pueden hacer daño a un cristiano, porque no tienen poder para hacer daño a un cristiano en relación a la salvación, sí que puede provocar molestias, ¿no es así? Provocan molestias, irritaciones, con palabras, con tacos, con insultos. Cuando uno sabe que tú eres cristiano en la empresa, ya te ponen motes, habla por detrás un montón de cosas, viene con preguntas, montan corralitos, con 50 preguntas que tú no consigues contestar ni una, tú quieres contestar, ya te ha hecho otra, y tú estás ahí rodeados de gente que verdaderamente no quiere entender ni aprender del Señor. A veces yo pensaba, digo, el día que te pille solo te vas a enterar. Porque aquí no puedo hablar, si hay tantos si no consigo hablar, yo quiero hablar una cosa y no puedo, ¿no? Pero nosotros tenemos esa esperanza, tenemos esa bienaventuranza de que un día alcanzaremos, ¿no? Esta maravillosa gracia que es ver a nuestro Señor Jesucristo ahí. ¡Wow! Aquí está, ¿no? Así que esas personas que no tienen a Cristo, a la medida de lo que pueden, buscan a provocar a nosotros insatisfacción, ¿no? Tristeza. Pero nosotros tenemos nuestra esperanza y está puesta en Cristo. Esas personas son sin ningún temor, no tienen temor, se burlan de nosotros, nos ponen motes, como he dicho antes, ¿no? Y ya comenté aquí que en el pueblo que estamos, ya sé cuál es mi mote, me han puesto de cura, dice que yo soy el cura, ¿no? Por lo menos no es tan malo, ¿no? Pero ahí me conocen por el cura, no por Marcos. Ah, en la casa del cura, ¿no? Y espero que eso no sea con una mala finalidad, ¿no? Que sea, y que nosotros podemos demostrar, porque el cura al final es vamos a decir, un predicador, ¿no? Hay unos buenos y unos malos, pero es un predicador, ¿no? Entonces, ojalá, ¿no? Yo pueda tener esta oportunidad de predicar ahí también, ¿no? Así que, hermanos, ánimo, yo os digo, a veces perdemos, sí, por supuesto, algunas batallas en nuestras vidas. A veces perdemos una aquí, perdemos una batalla allí, pero la victoria es nuestra. En el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Pero también es verdad que hay personas que piensan que sufren por la causa de Cristo. Hay personas que entienden a la ligera y piensan que sufre por la causa de Cristo. Y ojo, ¿no? Hay una diferencia. Muchas personas sufren porque se va de la lengua, sufren porque no se sabe portar bien, da malas contestaciones, no ha entendido bien el plan de salvación y va hablando de cualquier manera, ¿no? Y cuidado con eso. Muchas veces sufren pensando que son cristianos y no lo son. No lo son. Jesús en el versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, esta es la cuestión, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí está el punto. Sufrir porque nosotros
nuestro orgullo o porque somos arrogantes, no sé, eso es una cosa. Pero el Señor Jesús está diciendo que son bienaventurados los que sufren por su causa, los que defienden la causa de Cristo. Y esa es la bandera que nosotros tenemos que levantar. Si nosotros sufrimos de verdad por la causa de Cristo, somos bienaventurados. Y hermanos, yo estaba viendo, estaba en Frías otro día, estaban mis nietos ahí jugando, y estaba viendo los niños jugando y escuchaba lo que hablaban, y nuestros niños sufren mucho en este mundo, porque les enseñamos una cosa aquí y no ves lo que... Yo estaba desde la ventana escuchando, no podía creer todo aquello. Entonces llamé a Noah, que es la mayor, y le dije, Noah, ya has visto lo que hay. Aunque sea niña, tienes que hablar de Cristo a estos niños. Porque ellos tienen mucha conversación y mucho argumento, pero nuestros hijos tienen de Dios. No saben dialogar porque ellos son siempre palabrotas, tacos y no sé qué, y ellos no saben, están ahí. Oye, pues Noah se sentó allí y una niña del pueblo se sentó y él empezó a contar la historia de Zaqueo. Empezó a contar, yo estaba en la ventana escuchando. Amén. Es que desde pequeño, esa es nuestra vida, hermanos. Y le dije, Noah, y si quieren ser tu amiga, va a ser entendiendo que tú eres cristiana y que cuando tú estás, hay que haber un respeto con las palabras, si quieren ser amigos. Si no, no pasa nada, que se vayan y que vengan otros. Pero tú da tu testimonio, porque ellos tienen muchas palabras que hablar, pero ¿y nosotros? Pues tenemos que hablar también de lo que nosotros sabemos. Debemos hablar de lo que sabemos, y da igual si caemos bien o no. El Señor está diciendo que seremos bienaventurados cuando somos perseguidos por su causa. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. De que pase lo que pase ahora en ese momento, seremos bienaventurados por la causa de Cristo. Ese versículo voy a leer en la Biblia de las Américas para arrojar un poco más de luz. El que estamos dice, bienaventurados sois por mi causa, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En la Biblia de las Américas dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y Agustín de Hipona declaró, y cito, es un teólogo también católico, de allá por los años 300, si no me equivoco. Él dijo, no es la sentencia de muerte la que hace mártir, sino la causa por la que muere. ¿Por qué causa estamos sufriendo? ¿Es por la causa de Cristo? También Matthew Henry dijo, sufrir por causa de la justicia es sufrir por hacer lo que es justo. Eso es sufrir por causa de la justicia. Es hacer lo que es justo. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Y da igual que los demás no lo hagan. Pero a nosotros, el pueblo escogido por Dios, nos toca ser justos. Amén. Hermanos, la persecución que nosotros vemos no es de ahora. Esa persecución hacia el cristiano siempre ha habido, hacia el pueblo de Dios siempre ha habido. Y me gustaría leer un versículo que está en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. 2 de Crónicas 36, 16. Aquí el pueblo de Dios estaba desviando. Eso incluso, si podéis leer después, está bien para que veáis. Estaba desviando, incluso los mismos... no, ahora se me ha ido el nombre.
los sacerdotes incluso también, se habían desviado de los caminos del Señor, se habían mezclado. Es decir, como que si nosotros aquí hemos pasado toda la noche en la fiesta de Yori, ¿no? Nos hemos mezclado con el mundo, ¿no? Eso es lo que había pasado. Y el Señor enviaba profetas ahí para hablar al pueblo. Y mira, aquí dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio, dice, y no hubo ya remedio. Y ese día va a llegar, hermanos, ese día va a llegar. Hoy se burlan de los que predican el Evangelio, se burlan de los cristianos, pero hasta que colme el vaso, entonces el Señor dirá, ya no hay más remedio. Así que podemos ver que desde la caída del hombre, el mundo está gobernado por Satanás. Y el mundo y las personas del mundo tienen la mente dominada por el mismo diablo, porque no entienden y tienen la mente dominada por el diablo, no pueden ver, está cauterizada. Por eso se burlan de nosotros, se burlan de nuestros hijos, de nuestros nietos que sufren allá en las escuelas. Hermano, y de verdad hago un llamado a los padres, mira bien, habla mucho con sus hijos, hablen con ellos. Que ellos se sientan apoyados por vosotros, que no se sientan solos. Pero esas personas no pueden sacar de nosotros la alegría de la salvación que nosotros tenemos. Y Jesús nos exhorta aquí. Él nos exhorta en el último versículo de la predicación. Él dice, en el versículo 12, Él dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Él dice, gozaos, alegraos. Los otros también fueron perseguidos. No debemos de entristecernos por esto. Así que, hermanos, gocémonos, alegrémonos en el Señor, porque toda persecución que pasamos aquí y todo sufrimiento e insultos por causa de Cristo, Dios coge esos insultos, coge estas ofensas y las transforma en bendición para nosotros. Eso es lo que hace Dios. Todo lo que padecemos ahora, Dios transforma en bienaventuranzas para su pueblo. No es en vano que nosotros estamos padeciendo en este mundo. No es en vano. Toda honra y toda gloria sea dada a nuestro Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, porque qué preciosas palabras, Señor, cuando tú has dicho allí en el Sermón del Monte que seríamos bienaventurados, oh Dios, por ser perseguidos por tu causa, Señor. Eso nos da ánimo, Señor, porque no nos avergonzamos de hablar de tu amor y de tu salvación a aquellas personas que tanto necesitan, Señor, y no saben, porque el diablo las rodea, Señor, y no saben. Danos de nuevo, Señor. Levanta tu pueblo en medio de este mundo, Señor. Que seamos de verdad luz y sal en medio de esta ciudad de odio, Señor. Salva personas, oh Dios, que están ahí fuera, Señor, perdidas, desesperadas, sin saber, pero están desesperadas. No tienen rumbo, no tienen esperanza, Señor. Levanta tu pueblo, Dios, porque las promesas las tenemos aquí, Señor. Gracias te damos por tamanha bendición que tú derramas sobre tu pueblo, Señor. Solo que ayúdanos a vivir esta esperanza, a vivir, Señor, estas bienaventuranzas que tú has derramado ya desde la eternidad a su pueblo escogido, Dios.
Deus. Graças te damos. Em nome de Jesus te oramos, Deus. Amém, Senhor. Amém.